La historia comienza con un piloto de carreras llamado Sonny Hayes, quien se encuentra compitiendo en una carrera a toda velocidad. En plena competencia, uno de sus rivales logra adelantarlo, obligándolo a llevar el auto al límite para recuperar la posición. Sonny no reduce la velocidad ni utiliza los frenos, simplemente acelera aún más. Desde los pits, los miembros de su equipo observan con tensión, conscientes del riesgo. Sin embargo, ese estilo agresivo, audaz y casi temerario es precisamente lo que define a Sonny Hayes. Gracias a su control absoluto y su valentía, logra devolverle la ventaja al equipo y asegurar la victoria final. Tras cruzar la meta, Sonny mantiene una actitud distante. Nunca se interesa por los trofeos ni por las celebraciones. Para él, las carreras son solo un medio para ganar dinero. En cuanto recibe su pago, se retira sin mirar atrás. Su contrato había sido únicamente por una carrera, y una vez cumplido, su compromiso termina de inmediato. Más tarde, mientras descansa en una pequeña lavandería, Sonny es abordado por un viejo conocido, Rubén Cervantes, propietario de un equipo de Fórmula 1. La situación de Rubén es crítica. Su escudería acumula pérdidas cercanas a los $300 millones y ocupa el último lugar en la clasificación. Con solo 9 carreras restantes en la temporada, si no consiguen al menos una victoria, la junta directiva podría cerrar el equipo y ponerlo en venta. Por esa razón, Rubén busca desesperadamente la ayuda de Sonny. Al principio, Sonny no muestra interés alguno. Rubén insiste, recordándole su vasta experiencia y señalando que su otro piloto es apenas un novato. Convencido de que juntos podrían lograr lo imposible, Rubén intenta persuadirlo una y otra vez. Antes de marcharse, deja unos boletos de avión, con la esperanza de que Sonny reconsidere su decisión. La historia cambia entonces para centrarse en Joshua Pierce, el joven piloto novato del equipo. Joshua se encuentra entrenando en la pista, completando vueltas de práctica. Al finalizar, los ingenieros inspeccionan el monoplaza en busca de fallas o áreas de mejora. Kate McKenna, la directora técnica, le pide a Joshua que aporte su opinión, pero a pesar de ser el piloto, él no logra ofrecer información realmente útil. Poco después, su representante le advierte que el equipo podría ser vendido pronto, y que, si eso ocurre, Joshua deberá demostrar su talento al mundo, o su carrera podría terminar antes de despegar. Justo en ese momento, Sonny Hayes aparece en las instalaciones. Rubén se muestra visiblemente emocionado. Aunque el resto del equipo reacciona con desconcierto, Rubén anuncia que Sonny realizará una prueba en pista, pero la idea genera rechazo inmediato, incluso por parte del director del equipo. Sonny acepta el desafío bajo una condición clara. Su objetivo será igualar el tiempo de Joshua, y si resulta siquiera un segundo más lento, se marchará sin protestar. Sonny analiza cuidadosamente cada detalle del auto y del circuito antes de salir a pista. Algunos miembros del equipo comienzan a apostar sobre su desempeño. Sin embargo, apenas inicia la vuelta, el auto pierde el control y trompea en medio del trazado. Sonny logra corregir la trayectoria y continúa. Durante gran parte de la vuelta, su ritmo parece inferior al de Joshua, pero en el último sector lleva el auto al límite absoluto. De forma repentina, el monoplaza se estrella contra las barreras. El equipo corre a auxiliarlo, pero Sonny, completamente sereno, comienza a señalar con precisión todos los defectos técnicos del vehículo. Al analizar el cronómetro, queda claro que su tiempo ha sido 500 milisegundos, más rápido que la marca establecida. La atención vuelve entonces a Joshua. Su representante le aconseja trabajar su imagen pública y aumentar su presencia mediática. Ya en casa, Joshua se desahoga con su madre, preocupado por su futuro en la Fórmula 1 si el equipo no empieza a ganar. Para empeorar la situación, ahora debe compartir el garaje con un veterano que considera una amenaza. Mientras tanto, la noticia se difunde rápidamente. Sonny Hayes ha regresado a la Fórmula 1. Su carrera había terminado décadas atrás tras un grave accidente. Aunque intentó volver años después, nada salió como esperaba, e incluso llegó a trabajar como taxista en Nueva York. Ahora se une a un equipo que jamás ha terminado entre los 10 primeros en toda su historia. Poco después, se celebra una conferencia de prensa con Sonny y Joshua. Las declaraciones de Joshua dejan entrever tensión y sarcasmo,
mientras que los medios cuestionan a Sonny sobre su pasado, su vida como apostador y sus múltiples matrimonios fallidos. La atención mediática se intensifica de inmediato. Llega finalmente el día de la primera carrera. Sonny llega al circuito incluso antes que Joshua. Por insistencia de su madre, Joshua se ve obligado a ofrecer una disculpa poco sincera. Tanto Rubén como Sonny sienten la presión antes del inicio. Instantes previos a la largada, Rubén presenta a Sonny a Peter Banning, un inversor y miembro de la junta, que realmente desea ver triunfar al equipo. Durante la vuelta de formación, Sonny permanece detenido, lo que provoca comentarios críticos de los narradores, quienes creen que ha perdido el ritmo tras tantos años fuera. De pronto, acelera bruscamente y queda último en la parrilla de salida, revelando que todo formaba parte de una estrategia. Sus neumáticos alcanzan una temperatura ideal, otorgándole ventaja al inicio de la carrera. Sonny comienza a adelantar posiciones, de forma espectacular, incluso superando a un monoplaza de Red Bull, aunque posteriormente pierde terreno cuando los demás autos calientan sus neumáticos. Joshua entra a pits y su parada dura 7 segundos. Cuando Sonny hace lo mismo, su detención se prolonga más de 9 segundos. Ambos regresan a pista muy cerca uno del otro. Joshua exige prioridad, pero Sonny se niega a ceder su posición. La rivalidad entre compañeros se intensifica hasta que, en medio del caos y la tensión desde el muro, ambos autos colisionan y quedan fuera de la carrera. Joshua regresa furioso, frustrado por el desorden del equipo. Sonny, en cambio, mantiene la calma y señala que los errores son parte del deporte. También deja claro que no aceptará órdenes para ceder posiciones nuevamente. Más tarde, cuando Joshua intenta enfrentarlo otra vez, cambia su actitud al notar la presencia de las cámaras, mostrando una sonrisa forzada ante la prensa. Sonny observa la escena con desaprobación, consciente de que el respeto en la pista aún está muy lejos. Después de la carrera, Sonny se dirige a una sesión de recuperación en hielo. Rubén, todavía enfadado, descarga su frustración y comienza a dudar de haberlo incorporado al equipo. Como respuesta, Sonny desvía la conversación y pregunta por Kate McKenna, destacando su papel como la primera mujer directora técnica en la Fórmula 1, dejando claro que aún hay aspectos del equipo que merecen ser observados con mayor atención. Rubén responde con frialdad, dejando claro que Kate no es alguien que vaya a caer en los juegos de Sonny. Aún así, Sonny decide acercarse directamente a ella. Kate ya sabe que Rubén le había advertido mantenerse distante, pero Sonny evita cualquier conversación superficial y va directo al punto. Explica que el equipo no puede competir contra las demás escuderías en las rectas y que su única oportunidad real está en las curvas. Por eso insiste en que el auto debe ser rediseñado de inmediato. Kate le responde con firmeza que solo lo escuchará cuando logre terminar una carrera completa. A partir de ese momento se establece un marcado contraste entre los dos pilotos. Joshua entrena utilizando simuladores de última generación y datos avanzados, mientras que Sonny confía en su instinto, su experiencia y métodos tradicionales. Sus estilos de vida y preparación no podrían ser más distintos. Poco a poco, Joshua comienza a observar a Sonny con mayor atención, estudiando quién fue en el pasado y cómo se prepara realmente para competir. Llega el día de la siguiente carrera. Joshua intenta marcar un tono más calmado, esperando una competencia limpia y sin excesos. Sin embargo, una vez iniciada la prueba, ambos vuelven a enfrentarse directamente en pista. En medio de la carrera, Sonny sufre una pinchadura. Sugiere cambiar a neumáticos blandos, pero el equipo se niega, advirtiendo que con el calor extremo no resistirán. Sonny entonces reduce deliberadamente el ritmo, negándose a forzar el auto. A pesar de los gritos del director del equipo, no les queda otra opción que aceptar su estrategia. Sonny monta neumáticos blandos y regresa a pista. De forma intencional, golpea el alerón delantero contra otro auto, provocando la salida del coche de seguridad. Esto ralentiza a todo el pelotón. Sonny entra nuevamente a pits, reemplaza el alerón y repite la maniobra una vez más, causando otro accidente controlado y una nueva neutralización. Esta vez, su plan beneficia directamente a Joshua. Desde el muro se le indica a Joshua que siga empujando y conserve sus neumáticos. Joshua rueda en 10ª posición
Entonces Sony ejecuta su jugada final, estrellando su auto contra las vallas publicitarias y forzando una tercera salida del coche de seguridad. Esto le da a Joshua la oportunidad perfecta para cambiar neumáticos. Si su parada es inferior a 3 segundos, podrá mantener el 10º puesto. El plan funciona. Joshua sale de pits sin perder posición. Por primera vez en la historia, el equipo de Rubén termina dentro del top 10. La celebración es inmediata, pero Sony mantiene los pies en la tierra, recordando que terminar 10º no es una victoria real. Luego le recuerda a Kate su acuerdo, y esta vez ella comienza a tomar en serio sus observaciones técnicas, iniciando modificaciones basadas en sus recomendaciones. La historia se traslada entonces al Gran Premio de Italia. La estrategia de Sony es similar a la anterior. Toda la atención recaerá sobre su conducción agresiva, mientras Joshua aprovecha el espacio para escalar posiciones. Desde el inicio de la carrera, Sony utiliza distintas tácticas para abrirle camino a su compañero. Su principal objetivo es Max Verstappen, a quien frena estratégicamente, permitiendo que Joshua avance hasta la 4ª posición. De pronto, el clima cambia drásticamente y la lluvia comienza a caer sobre el circuito. La mayoría de los pilotos entra a cambiar neumáticos, pero Joshua permanece en pista y logra ascender hasta la 2ª posición. Sony vuelve a concentrarse en Verstappen, intentando contenerlo el tiempo suficiente para que Joshua pueda alcanzar el liderato. Tras salir de pits, Sony logra colocarse delante de él y lo ralentiza deliberadamente. Sin embargo, por reglamento, debe dejarlo pasar tarde o temprano. Joshua llega justo detrás de ellos. Sony le prepara la maniobra perfecta, pero Joshua se precipita y ejecuta el adelantamiento demasiado pronto. El resultado es un accidente brutal y aterrador. Sony detiene su auto de inmediato, corre hacia los restos en llamas y logra sacar a Joshua antes de que la situación empeore. Joshua es trasladado de urgencia al hospital. Su madre enfrenta a Sony llena de furia, acusándolo de haber empujado a su hijo a correr un riesgo mortal. Se niega a escuchar cualquier explicación y le advierte que jamás permita que algo así vuelva a ocurrir. Poco después, Sony enfrenta a la prensa, que lo señala como el responsable directo del accidente. Joshua, viendo todo desde casa, sabe que quedará fuera de las próximas 3 carreras. Durante su ausencia, Kate continúa desarrollando nuevas mejoras para el auto. Sony motiva al equipo, preparándolos para lo que él llama el plan de combate C. En la siguiente carrera, Sony finaliza en 9º lugar. En la posterior, sube al 7º. Mientras tanto, Joshua sigue recuperándose y el equipo trabaja unido con una determinación renovada. Poco después, Sony logra terminar 5º. Lejos de sentirse inspirado, Joshua comienza a experimentar celos de él. Tras 3 carreras, regresa finalmente al equipo. Antes de competir, observa cómo los aficionados vitorean a Sony y la envidia se apodera de él. En pista, Joshua corre de forma agresiva, persiguiéndolo sin descanso. En una maniobra imprudente, choca contra él y deja a Sony fuera de la carrera. La indignación es general. Incluso Sony pierde la calma y lo confronta con dureza, advirtiéndole que ese tipo de acciones solo destruyen carreras y traicionan al equipo. Kate ha sido testigo de todo. Posteriormente, todos viajan a Las Vegas. Tanto Sony como Joshua reciben una invitación. Kate los ha convocado intencionalmente, dejando claro que si no logran un milagro, todos terminarán fuera del equipo. Para decidir quién será el piloto número 1, propone una partida de póker. Durante el juego, los obliga a expresar sus conflictos. Sony aconseja a Joshua alejarse de las redes sociales y concentrarse únicamente en conducir. Joshua gana la partida y se marcha a una fiesta con patrocinadores. Tras su salida, Sony intenta coquetear con Kate, pero ella lo rechaza de inmediato, dejando claro que jamás haría algo así con un compañero, y menos después de perder. Entonces Sony revela sus cartas y demuestra que, en realidad, él había ganado la partida. Esa noche, Sony despierta sobresaltado por una pesadilla relacionada con su antiguo accidente. Sale al balcón junto a Kate y comienza a abrirse sobre su pasado. Recuerda que en su juventud era increíblemente rápido y estaba destinado a ser campeón de Fórmula 1, hasta que un solo accidente lo cambió todo. Perdió su carrera y su amor por las pistas. Con el tiempo volvió a conducir cualquier vehículo que caía en sus manos.
y en esos momentos encontraba una felicidad genuina. Mientras habla, la emoción lo invade. En aquellos días, durante la carrera, el tiempo parecía detenerse. Su pulso se calmaba y todo se volvía claro. Ahora sigue buscando esa sensación, sin saber si volverá a experimentarla, pero deseando hacerlo una vez más. En ese momento aparece Rubén. Informa a Kate que los directivos de la Fórmula 1 han recibido una denuncia anónima sobre modificaciones ilegales en los autos del equipo. Alguien desde dentro filtró información. Como consecuencia, los vehículos quedan bajo investigación y el equipo se ve obligado a competir con los modelos antiguos. Rubén está extremadamente enojado, insistiendo en que todo había sido aprobado previamente. La siguiente carrera comienza con todo en contra. Sony no lleva consigo sus cartas de la suerte y conduce de forma imprudente, ignorando las órdenes del equipo. Su exceso de velocidad provoca un accidente brutal. En el hospital, Rubén lo visita y le muestra informes médicos que revelan una fractura del cuello y lesiones graves que podrían causar ceguera, parálisis o incluso la muerte. Lo más impactante es que esos reportes datan de hace 30 años, lo que significa que Sony nunca debió haber vuelto a competir. Rubén finalmente se rinde y decide apartarlo del equipo. Joshua, que escucha la conversación desde fuera, se marcha en silencio y comienza a entrenar sin descanso. Poco después, Peter Banning, uno de los inversores, acude al hospital para visitar a Sony. Peter Banning revela entonces que el equipo había estado al borde del colapso financiero. Sin embargo, tras la llegada de Sonny Hayes, numerosos compradores comenzaron a mostrar interés en adquirirlo. Peter le presenta una propuesta directa: crear una nueva escudería bajo su propiedad, con Sony como director principal del equipo y con una verdadera oportunidad de luchar por el próximo campeonato. Asegura que Rubén no quedará afuera, ya que le ofrecerá un título honorífico. La intención de Peter es cerrar el trato después de la siguiente carrera. Finalmente confiesa que fue él quien falsificó los documentos que sabotearon al equipo, con el objetivo de provocar su caída y tomar el control total. La historia se traslada entonces a la carrera final de la temporada. Antes de que comience, Joshua le confiesa a su madre que el accidente anterior había sido culpa suya. Sony le había pedido paciencia, pero él no supo escuchar. Joshua también decide despedir a su representante, convencido de que todo el ruido mediático solo lo distraía de lo importante. A partir de ese momento, su única prioridad será correr. Siguiendo una costumbre aprendida de Sony, saca a todo su equipo a trotar antes de la carrera, fortaleciendo el vínculo entre todos. Mientras tanto, Peter se prepara para concretar su acuerdo, y Rubén siente que el equipo se le escapa de las manos. Sin embargo, Sonny Hayes reaparece con fuerza. Presenta un documento legal en el que libera a Rubén y a su equipo de cualquier responsabilidad sobre su condición médica. Rubén intenta restarle importancia, pero Sony se mantiene firme. Está decidido a correr, sin importar las consecuencias. Poco después, llega una noticia inesperada. Las modificaciones realizadas a los autos son reinstaladas oficialmente, ya que los documentos que las cuestionaban resultan ser falsos. Peter queda atónito al ver a Sony nuevamente en la pista. La carrera final del campeonato da inicio. Durante la competencia, Sony siente un fuerte impacto en su cuerpo, pero decide ignorarlo y continúa. Su función, como en carreras anteriores, es frenar a los líderes para permitir que Joshua avance. Sin realizar ningún cambio de neumáticos, Joshua logra colocarse momentáneamente en la primera posición. Sin embargo, Max Verstappen y Charles Leclerc lo superan, obligándolo finalmente a entrar a pits. Para ayudarlo a recuperar terreno, Sony ralentiza estratégicamente a un Ferrari a la salida de los boxes. Tras esa maniobra, Joshua y Sony ruedan en tercera y cuarta posición. Como los demás pilotos aún deben detenerse, Joshua recupera el liderato. Todo lo que necesita es resistir hasta el final, aunque sus neumáticos están más desgastados que los del resto. Ferrari y Mercedes no aflojan, y Joshua inevitablemente tendrá que volver a parar. Rubén comienza a perder la esperanza. En ese momento ocurre lo impensable. George Russell colisiona con Sony, provocando una interrupción total de la carrera. La bandera roja entra en acción, lo que permite a todos los autos realizar reparaciones.
Y, lo más importante, montar neumáticos nuevos. Joshua y Sonny reciben una oportunidad inesperada para luchar en igualdad de condiciones. El incidente genera dudas sobre si Sonny provocó el choque de manera intencional, pero tras la revisión no se le impone ninguna sanción. La carrera se reinicia. Lewis Hamilton lidera, seguido por Charles Leclerc, con Joshua y Sonny justo detrás, ahora con neumáticos frescos. Sonny vuelve a cumplir su papel, ayudando a Joshua a avanzar. Juntos superan a Leclerc y solo Hamilton queda entre ellos y la victoria. Para lograrlo, uno de los dos debe sacrificarse y Sonny toma la decisión. Sonny frena deliberadamente a Hamilton, permitiendo que Joshua tome la delantera. Sin embargo, Hamilton responde con fuerza. Supera a Sonny y vuelve a presionar a Joshua por el primer puesto. En medio del enfrentamiento, Hamilton y Joshua colisionan, y ambos quedan fuera de la carrera. De repente, Sonny se encuentra solo en la primera posición. En ese instante, Sonny siente la calma que había estado buscando durante toda su vida. Avanza por la pista como un rayo, completamente conectado con el auto y el momento. Cruza la línea de meta y cumple su sueño. El equipo estalla de alegría. Joshua, desde fuera, también celebra. Rubén asegura la continuidad del equipo por 3 años más. El plan de Peter fracasa por completo. Aún así, Sonny mantiene su esencia hasta el final. Tras la victoria, se niega a tocar el trofeo. Se despide de Kate con serenidad y se aleja sin mirar atrás. Su misión ha terminado. El trato se ha cumplido. Y con ello, el capítulo de Sonny Hayes llega a su fin. Y así, esta historia llega a su conclusión. Espero te haya gustado el video.